Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy haremos un viaje en bus por la Patagonia, ruta Punta Arenas, Puerto Natales, en Bus Sur. Ese día me desperté temprano para tomar el generoso desayuno del alojamiento donde me estaba quedando. Estaba todo muy rico, un hotel del centro de la ciudad. Y después de comer eso, me fui caminando al terminal de Bus Sur, que también está en el centro de la ciudad. En Punta Arenas, cada empresa tiene su terminal de buses propio. No hay un terminal común. El terminal de Bus Sur está en calle Cristóbal Colón 842, a 2 cuadras de la Plaza de Armas y del centro mismo de Punta Arenas. Aquí salen todos los buses de esta empresa, los que van a Puerto Natales, que es la ruta principal, y también otros destinos internacionales como Ushuaia o Río Grande cuando la frontera está abierta. A inicio de 2022 todavía no estaban funcionando esas rutas. Por dentro, el terminal tiene calefacción, algo muy necesario considerando el frío de estas zonas australes. Hay una sala de espera con asientos semicama, televisión, hay informaciones, venta de boletos, servicio de transporte de encomiendas, custodia de equipajes, una cafetería pequeña, hay enchufes para cargar los celulares y dispositivos electrónicos. Y desde Puerto Natales existen horarios de buses que van a Parque Nacional Torre del Paine, para que lo consideren en caso de que quieran llegar en transporte público. Esa información está en bussur.com por si necesitan mayor detalle. Este viaje está en la zona austral de Chile, lo más al sur. El viaje Punta Arenas Puerto Natales demora cerca de 3 horas, son 250 kilómetros de ruta y pasa por el aeropuerto de Punta Arenas. El bus de mi viaje es esta unidad con un cóndor andino en la decoración, un animal que queremos mucho. Bus Sur tiene diseños diferentes para cada bus, lo mismo con los colores, todos son diferentes y muy bonitos. Para el embarque, las personas pueden entregar su equipaje para que vayan al maletero y otra persona controla los boletos al momento de subir. Esta unidad es semicama, una de las pocas de este tipo en Magallanes, y tiene el nombre de Nicolette, porque cada bus de Bus Sur tiene un nombre de mujer. Al momento de subir al bus, uno sube y tiene que hacer un control de temperatura, aunque en la ficha veremos más información del bus. Este es un bus con chasis Mercedes-Benz, es la hermana del otro bus Andrea en el que viajé a Ushuaia hace tiempo atrás. El interior del bus tiene asientos semicamas de felpa, ya había varios pasajeros en el interior. No alcancé a ser el primer pasajero en subir para mostrar el bus vacío, pero lo importante es que disfrutemos el viaje y la aventura. En mi viaje anterior por la Patagonia hice este viaje en algunas ocasiones, pero casi nunca lo hice con luz de día en todo el trayecto, entonces acá sí podremos ver eso. Los asientos semicama de este bus Mascarello son cómodos, de lo que cuento tiene 42 asientos, que es poco. Acá los buses suelen tener 50 asientos, 54 asientos, 58 asientos, demasiados asientos. Yo viajé en el asiento número 32, en el lado de la ventana, como siempre. El viaje comienza en Punta Arenas, capital regional de Magallanes, de esta hermosa región de la Patagonia chilena. Punta Arenas tenía sol en ese momento, aunque el tiempo atmosférico es muy cambiante en la zona. Puedes tener sol, tener lluvias, tener mucho viento y momentos de calma en el mismo día. Lo más recomendable es vestirse con capas y traer buena ropa para el frío, porque hace frío de forma permanente, eso sí que no cambia. Yo siempre publico sobre transporte público y viajes, este canal es mi bitácora con mis aventuras, siempre ando pensando y planificando aventuras. Acá comparto lo que se me ocurre vivir. Si te gusta eso, te invito a que te suscribas, hay muchos videos para que los disfrutes. En Punta Arenas hay una zona franca, llegan mercaderías de muchos países y existen supermercados enormes y bodegas con todos esos productos. La diferencia de precio no se nota tanto como en antaño. Chile tiene muchos tratados de libre comercio, entonces casi todo ya llega sin aranceles. Pero sí es genial ver la diversidad de productos, de cosas, de marcas que no se ven en otras partes del país. A mí me gusta mucho, por lo menos. Otro aspecto notable de Punta Arenas son los barcos. Acá vemos el crucero Stella Australis en reparaciones. Ese barco es súper lindo. Acá en Punta Arenas existen barcos de transporte público para conectar con otras ciudades y también algunos barcos de turismo como ese que vimos, que va a Cabo de Hornos y recorre los fiordos de la Patagonia.
Punta Arenas tiene una población de unas 125.000 personas como comuna y tuvo varios inmigrantes europeos hace siglos atrás, navegantes, marineros, comerciantes. La ciudad está bañada en las aguas del Estrecho de Magallanes, el legendario paso que conecta el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Esas aguas que vemos son justamente aguas del estrecho, aguas que navegaré en videos posteriores, porque sí, en este viaje hice algunas navegaciones en esas hermosas aguas. El bus entra al aeropuerto de Punta Arenas. Todos estos buses Punta Arenas Puerto Natales lo hacen de ida y también lo hacen en el viaje de vuelta. Todos, porque la mayoría de los turistas llega en avión desde Santiago o Puerto Montt, que son las ciudades de origen principales. En el aeropuerto, el bus ingresa a la zona de estacionamientos. Yo no recordaba dónde paraba, pero es súper sencillo. El bus para en la puerta de los embarques, donde están los taxis. Es muy sencillo. El único detalle es el horario, porque en internet aparece una hora referencial. Son cerca de 20 a 25 minutos entre el aeropuerto y el terminal de Punta Arenas para que lo consideren y lo calculen. Ya con los pasajeros arriba, el bus se fue para retomar su ruta hacia Puerto Natales. El aeropuerto está a 20 kilómetros. En sentido contrario, venía llegando el bus Rosita desde Puerto Natales, un Irizar I6S precioso que tiene Bus Sur, y a lo lejos vimos el aterrizaje de un avión de Sky que venía en un vuelo Santiago-Puerto Montt-Punta Arenas. Hay varios vuelos con escala en Puerto Montt, por si acaso. El camino a Puerto Natales está completamente pavimentado. Al inicio hay vistas del Estrecho de Magallanes, porque van paralelos, y después el paisaje cambia, o mejor dicho, dejamos de estar cerca del estrecho. El paisaje es pampa patagónica, una especie de desierto pero frío. Estepa es el término correcto, hace frío de manera permanente, llueve poco, hay mucho viento, mucho, tanto así que acá los buses son más bajos. Bussur y otras empresas de la zona piden buses largos, pero con menos altura. Son versiones especiales para esta zona. En la estepa, la vegetación más predominante es el coirón, que es lo que comen las ovejas. Es un pasto duro. Las nubes acá pasan rapidísimo, los vientos en la altura son fuertes y en la zona de nosotros también, en la superficie también son fuertes. Es conocido que Punta Arenas tiene ráfagas de viento en algunos meses del año y en la ruta también se ven estas ráfagas. Ese día de este viaje el conductor nos dijo que podíamos experimentar algo de ese viento, pero afortunadamente no lo sentimos. Debió estar, pero no se notó. Este bus por dentro tiene puertos USB en la parte de arriba y también cortinas con tela antimicrobios con nanopartículas de cobre. Esto lo pusieron como medida para prevenir contagios. En las cercanías de la ruta podemos ver algunas lagunas, algunas tienen agua, otras están secas y dejan la tierra con un color blanco. Y lo otro notable y curioso es que casi no hay ciudades o pueblos en la ruta, hay muy poco, el clima es muy agreste. Pasamos por unas casas a 100 kilómetros de Punta Arenas. Esto se llama Villa Tehuelche. Este video lo grabé íntegramente con el celular. Yo generalmente grabo con cámara, pero me salió mucho más cómodo hacerlo con el celular en esta ocasión. Acá ven el interior del bus, con la reclinación del asiento y también el hecho de que tiene cinturón de 3 puntas, que en ese tiempo era opcional, pero hoy es obligatorio en los buses nuevos por ley. Es una buena medida para mejorar y reforzar la seguridad de los pasajeros. En la ruta me fui durmiendo por ratos. Es que la pampa es algo monótona, hay que decirlo. No hay mucha variedad para la vista. Esto, salvo en unos momentos en que vimos árboles, y fue notable ver esos árboles. Esta zona se llama Villa Renoval. Nos quedan como 65 kilómetros para llegar a Puerto Natales. Hay muchos árboles, pasa un río que se llama Río Rubens, y por mi parte, para variar, me siento muy feliz de poder hacer este viaje, este trayecto, de viajar en este bus. Disfruto mucho de todas estas cosas y espero que eso se transmita también, que esa buena onda llegue y sea algo bonito para ustedes, que puedan conocer algo nuevo quizás. Yo le agradezco a Dios todos los días por mi vida y porque puedo hacer estas cosas tan bonitas. Por mientras, veamos la ficha antes de que lleguemos a Puerto Natales. El bus es un Mascarello Roma R4, chasis Mercedes-Benz O500R, bus brasileño. Este bus tiene 42 asientos semicama, cosa bastante especial de la región de Magallanes, como dije antes.
Fue inscrito en noviembre de 2018 y su animal representativo es un cóndor andino, símbolo nacional, y también presente en toda la cordillera de los Andes, un animal hermoso y muy querido en todos los países de esta parte de América. ¿Alguna vez han visto un cóndor en persona? Para comprar los pasajes de Bussur lo puedes hacer en recorrido.cl o en bussur.com. Y en cuanto a asientos, los buses de esta empresa tienen entre 42 y 58 asientos. Todos valen lo mismo, hay que tener suerte para pillar uno de estos buses. En el caso de que llegues al aeropuerto de Punta Arenas o que necesites bajar en el aeropuerto de Punta Arenas, la compra web lo puedes hacer. Tú debes poner Punta Arenas Aeropuerto PUC en origen o en destino según corresponda, y todos los buses pasan por el aeropuerto. Este episodio, como siempre, es presentado por mis libros. Yo soy escritor, cuento historias. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. cintarrotaschilla@gmail.com es mi medio de contacto. Y también en este caso la empresa Bussur me invitó. Feliz de poder recibir su invitación para hacer este trayecto. Les decía que este bus tenía una hermana, la Andrea. Me hice una foto con el bus Andrea y el bus Rosita. Estas fotos son del otro bus, son iguales por dentro. Por afuera tiene la decoración de una abeja, y en ese bus hice el viaje internacional Punta Arenas Ushuaia, un viaje bellísimo cruzando a la isla Tierra del Fuego. Si no lo han visto tienen que verlo porque es una maravilla, y también cruza el estrecho de Magallanes. En la ruta estamos pasando por la laguna Arauco, uno de los lugares más lindos de todo el camino. Después de la laguna está la frontera con Argentina, estamos así de cerca. Aquí también se ven bosques hermosos, ese contraste de vegetación y sequedad muy presente en el sur de Chile y de Argentina se da por el efecto Foehn. Las nubes y lluvias vienen desde el Pacífico hacia Chile, precipita todo, choca con la cordillera, y después cuando ese aire pasa a Argentina, pasa el viento pero viene seco, ya no tiene la misma humedad. Ese es el efecto de la cordillera de los Andes en toda su extensión. En los mapas satelitales queda muy claro ese contraste entre zonas lluviosas, todas verdes, y las zonas secas. En este caso es toda esta pampa patagónica, incluyendo Punta Arenas. Casualmente, cerca de Puerto Natales, comenzó a llover un poco, chubascos, pero solo en uno de los lados del bus. Digamos, las gotas venían solo de oeste a este. En mi lado no teníamos gotas en las ventanas, cosa muy curiosa. Cerca de Puerto Natales hay varias montañas nevadas. La Patagonia tiene esa magia para los turistas, más allá de las pampas. Hay unos paisajes alucinantes, el mismo Parque Torres del Paine da fe de eso, de una naturaleza muy hermosa y también poco intervenida. En estas regiones de clima agreste hay muchas zonas sin poblaciones, sin ciudades. Hay unas vistas muy bonitas de Puerto Natales, pero desde el otro lado de la ventana. Eso lo podremos ver en el viaje de vuelta. Nosotros estamos llegando a Puerto Natales, estamos prontos a finalizar el viaje, un viaje que ha sido entretenido y también relajado como pasajero. Dormí siestas, descansé, disfruté con la vista de las nubes, con la comodidad del bus. También pude grabar casi todo con el celular gracias al puerto USB, el celular no se descargó casi nunca. En Puerto Natales viven 21.000 personas más o menos como comuna. A orillas del canal Señoret, este puerto es muy bonito y tranquilo, además de ser destino de los turistas. Quienes vienen a Torres del Paine, quienes vienen a navegar hacia el glaciar Grey, navegar hacia el glaciar Serrano y el glaciar Balmaceda, quienes pasan hacia el lado argentino, a el Calafate y el glaciar Perito Moreno, muchas de esas personas usan Puerto Natales como base para moverse en el viaje. Espero que este episodio, además de compartir un viaje bonito, también sea útil para quienes piensan hacer estas travesías. Nosotros, por otro lado, estamos ya en el terminal rodoviario de Puerto Natales. Acá funcionan todas las empresas de buses de la ciudad, incluyendo las que hacen el trayecto hacia Torres del Paine. Mientras las personas bajaban, yo aproveché de grabar un poco del interior del bus, interior vacío. El bus Nicolette se portó muy bien, tuvimos un viaje agradable y tranquilo. En años normales, estas rutas están llenas de turistas extranjeros, viene mucho turista extranjero. Todavía tengo una sorpresa que mostrar, eso sí, no se vayan todavía. Por mi parte, nuevamente agradezco por la sintonía, por la buena onda de la gente de Bussur. Siempre es un placer poder recorrer todas estas partes, disfrutar, pasarlo bien y retratar estas latitudes. Yo edito en Santiago, pero incluso estando aquí
viendo estos videos, haciendo el guión y la edición, me pican las manos para volver y estar en la Patagonia otra vez. Quisiera volver. Para quienes son turistas, los buses no tienen internet wifi en el camino, pero sí hay wifi en los terminales de Punta Arenas y de Puerto Natales para comunicarse. El público general termina su viaje en el terminal. Todos bajan en el terminal. Yo iba a la oficina que tiene la empresa en el centro de la ciudad, así que me quedé arriba del bus. Vimos un poco de Puerto Natales. En la oficina del centro pueden comprar pasajes y también pueden viajar, aunque el bus sale media hora antes de la hora que dice en el terminal. Lo usan más para transporte de encomiendas. Como cierre, comparto esta linda vista de Puerto Natales desde uno de sus cerros. Ahora sí, muchas gracias, que estén muy bien y que Dios los bendiga mucho. Chau, chau, cuídense.